¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios por permitirnos llegar ahí hasta donde usted se encuentra. Es un privilegio para nosotros el que usted nos pueda escuchar. Pero no solamente la idea es que usted nos escuche. La idea es que usted escuche la voz de Dios a través de la palabra escrita que estaremos compartiendo con usted. Es la palabra escrita, la voz de Dios, porque Él la inspiró, Él la habló primero, Él la entregó primero, alguien la escuchó y así como la escuchó, la imprimió. Ahora nosotros tenemos la voz de Dios impresa en la palabra escrita. Así es que el privilegio de un servidor sí es que me preste su atención por unos minutos, y la honra para un servidor es que usted escuche la voz de Dios. Y juntos, usted y yo, le entregamos la honra y la gloria a Dios por este mensaje y por esta enseñanza que Dios traerá a través única y exclusivamente de su palabra. Entonces, bienvenido, y por favor, si usted es una persona muy ocupada, muy ágil en el uso de los dedos en el teléfono celular y está a punto de cambiar al siguiente video, regáleme un solo minuto, porque en este minuto usted sabrá bíblicamente la condición en el estado presente y su condición en el estado futuro. ¿Qué quiero decirle con esto? Que conociendo su condición en el presente, en referencia a la porción bíblica que vamos a leer, usted sabrá el futuro que le espera. Así es que 60 segundos y corre el tiempo. ¿Qué hacemos? Parte número 2. Hebreos capítulo número 9. Dice la escritura: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No es así. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente esperan. Ese texto bíblico le dice a usted cuál es su condición en el presente. Y su condición en el presente es que, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Bien, en el contexto bíblico necesitamos aceptar fiel y cabalmente ese versículo bíblico, porque Jesús se presenta como el Cordero de Dios, y ese Cordero de Dios es el que fue sacrificado para que su sangre, siendo derramada, lavara del pecado al mundo entero, incluido usted y yo. Bien, si conoce este texto bíblico en el presente y quiere que esos pecados que usted ha cometido, pecado es transgresión a los mandamientos de Dios. Si usted quiere, viendo su condición, usted puede recibir este sacrificio. Sus pecados pueden ser lavados en este mismo instante, en esta misma hora, si usted se los confiesa a Dios a través de Jesús, y reconociendo este sacrificio, sus pecados serán perdonados. Entonces usted estará en esa espera gloriosa de recibir a Jesús por segunda vez. Repito el verso 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación con los que ansiosamente le esperan. Es necesario, pues, que usted reconozca y entienda que al hombre se le ha permitido, está decretado
que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, si sabemos que vamos a morir, ¿no considera usted que sea necesario ponernos a cuenta con Dios? Yo le sugiero que lo haga. Y una vez que se ponga a cuenta con Dios, usted vivirá en la esperanza de la segunda venida del Señor para venir a recoger a todos los que le aman y guardan sus mandamientos, a todos los que le han recibido como Señor y como Salvador de los 4 puntos de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Jesús mismo, con voz de trompeta, hará que todos nosotros seamos levantados en las nubes y nos encontremos con el Señor y vivamos eternamente con Él. Recuerde que Jesús mismo dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos a seguir leyendo. Entonces, en Eclesiastés capítulo número 12, dice la Escritura en el verso 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo de ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrán terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En Eclesiastés capítulo número 12, la Biblia nos da una radiografía de la vida del hombre, desde el momento en que nace, crece, se desarrolla hasta el momento en que llega a la parte final, que es justamente el ocaso de la vida del hombre y finalmente la muerte. Si sabemos que fue decretado que el hombre muera una sola vez, y en Eclesiastés nos dice que nuestra vida, en el sentido en cuanto a la edad, va en decadencia, porque año con año nosotros vamos en decadencia y vamos finalmente a morir, no será necesario que tomemos en serio nuestra vida, que tomemos en serio nuestra condición, sepamos en dónde nos encontramos, en qué punto estamos, qué debemos corregir, qué debemos hacer mejor, qué debemos hacer con excelencia, porque es garantía bíblica que todos vamos a morir. En el Salmo 103 dice la Escritura: porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Dice la Biblia que nosotros tenemos que finalmente terminar el lugar en donde nosotros comenzamos. Comenzamos en el polvo y al polvo vamos a dar. Y dice en esta porción de la Escritura que somos como la flor del campo. En un momento nacemos, en un momento nos desarrollamos y de repente alcanzamos esa belleza de la flor y estamos en esa plenitud. Pero cuando pasa el tiempo, esa flor se marchita y muere. Y una vez que muere, el lugar donde esa flor estuvo ya no es más recordado. Nosotros dejamos de estar en el tiempo y en el espacio una vez que morimos. Vuelvo entonces, si sabemos que vamos a morir, ¿qué esperamos para ponernos a cuenta con Dios? ¿Qué esperamos para empezar a escuchar la voz de Jesús a través de la Escritura? ¿Qué esperamos para empezar a reconocer que en algún momento nos equivocamos?
que en algún momento prestamos nuestro cuerpo al pecado, que en algún momento prestamos nuestra mente al pecado, que en algún momento prestamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al pecado. En verdad, cuando estamos jóvenes parece que nunca vamos a llegar a este punto, pero así como en esta figura bíblica en la semejanza de una flor, muchos hombres están justamente en el momento de flor, pero ellos no saben o no quieren poner atención, no quieren buscar y entender que un día van a morir. Y hoy burlan a la muerte, hoy burlan a la sociedad, hoy burlan a su familia, hoy burlan a todo el mundo y se ríen jactanciosos porque nadie los ha sorprendido en los males que están haciendo. Pero ellos van a morir. Y dice la Biblia que de todas las cosas que hayamos hecho en vida, de todas ellas vamos a dar cuenta. Es necesario pues entonces que sepamos que Jesús es el sacrificio perfecto para limpiarnos del pecado que hayamos cometido y la suma de pecados que tengamos hasta el día de hoy. Él es el sacrificio perfecto para que nuestro pecado sea redimido y vivamos en esperanza de resurrección y de vida eterna. Todavía hay más. Salmo 90. Dice la Escritura: porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dice la Biblia que la vida del hombre son 70 años, a lo mucho 80 en los más fuertes, pero aún a los 80 años, después de cierta edad, todos los años son trabajo, son pesadez, son achaques, son enfermedades, son lloros, quejidos, lamentos. La vida es muy dura y es muy difícil, y más aún para los hombres y mujeres que superan los 70 años. Literal, como dice la Escritura, para ellos es trabajo. Entonces, nosotros necesitamos decirle a Dios, y ya vamos terminando, necesitamos decirle a Dios: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Usted vive sin Dios. Usted vive sin Cristo. Y al parecer su juventud le hace decir: no necesito a Dios, no necesito a Jesucristo. Yo tengo un Dios y mi Dios es el dinero, mi Dios son mis bienes, mi Dios es mi vida, mi Dios es mi fuerza. Ahorita, cuando llegues a los días en que no puedas valerte por ti mismo, entonces sabrás que tus dioses o la suma de tus ideas como Dios se agotaron y están a punto de extinguirse, y vas a un lugar al que tú no sabes y tienes temor y te entra pánico porque despreciaste la palabra de Dios, despreciaste la ley de Dios, despreciaste a Dios y estás al borde de la muerte, y con todo lo que hiciste en tu juventud no sabes a dónde vas. Haz un alto en tu vida, y ahora que estás joven, entrégale tu juventud a Dios. Vive para Dios, que sea Dios tu esperanza, que sea Dios tu proveedor, que sea Dios tu sanador, que sea Dios tu libertador, para que cuando lleguen los días de tu vejez, cuando llegue el ocaso de tu vida, cuando llegue la noche a tu vida, tú puedas dormir en esperanza. Y más aún, si recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tendrás esperanza de vida eterna y no vas a morir, sino que vas a dormir, y en el día del Señor tú vas a ser levantado, porque así está escrito, que en la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados con el Señor para encontrarnos en las nubes. Haz un alto en tu vida y llora a Dios diciéndole: Señor,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Comienza a buscar la sabiduría de Dios, porque es la sabiduría de Dios lo que te va a salvar. Es el conocimiento de la palabra lo que te va a salvar, porque la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios te van a llevar a Jesús. Y cuando tengas los tres elementos, entonces serás salvo y vivirás en el ocaso aún de tu vida con esperanza. Terminamos. Sabemos que todo esto va a acontecer, sin duda va a acontecer. Sabemos que todo esto pasará. ¿Qué debemos hacer entonces? Salvar nuestra generación. Sí, salvar nuestra generación por medio de Jesucristo y su palabra. Estamos en una generación que es la generación del milenio. Estamos en la generación de la tecnología. Estamos en la generación que únicamente se ocupa de la parte material. Dejaron de lado la parte espiritual, dejaron de lado la parte humana en cuanto a las relaciones interpersonales. Dejaron atrás todo y se fueron desbocados y sin rumbo hacia la tecnología. Y hoy todo el mundo vive y muere por la tecnología. Déjeme decirle que hoy día los teléfonos son más inteligentes que los hombres. Sí, los teléfonos son más inteligentes y los hombres son más ignorantes. La palabra ignorante no es despectiva. La palabra ignorante es simplemente alguien que ignora. Así es que no se moleste. Entonces, los hombres son más inteligentes y los teléfonos, o los equipos son más inteligentes y los hombres más ignorantes. No podemos seguir así. Si usted sigue así, si usted alimenta su teléfono todo lo que usted necesita y no ocupa su cerebro, al final del día nosotros vamos a tener una atrofia cerebral. Es decir, que nuestro cerebro va a dejar de funcionar, va a tener menos conexiones en las neuronas, porque las conexiones entre neuronas son electrónicas. Va a haber menos conexiones cada día en las neuronas, en el cerebro, que al final el cerebro va a quedar atrofiado. Es una atrofia cerebral. No sé si el término médico o clínico exista, pero la única referencia a la que yo hago con esta palabra es que estamos dejando de usar nuestro cerebro y nuestro cerebro se está muriendo. Al final vamos a tener hombres y mujeres desde la infancia, la adolescencia, la juventud, hasta la edad adulta con muerte cerebral. No muerte cerebral en el sentido clínico ni médico, muerte cerebral en el sentido de que cada día usamos menos el cerebro hasta que finalmente hagamos cada uno de nosotros, por el uso de los equipos inteligentes y de la tecnología, morir nuestro cerebro. Estamos matando nuestro cerebro. No podemos seguir así. Necesitamos hacer algo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, estamos en un comienzo, en un nuevo comienzo en pleno siglo XXI. Vamos a establecerlo de esta manera. Estamos en un nuevo comienzo en pleno siglo XXI. Dice la Biblia, la generación del milenio, el remanente antes del día del Señor. Eso es lo que queremos que usted se grabe en su corazón. Le estamos hablando en el año 2020, en el mes de abril, en medio de una pandemia global. Le estamos hablando a esta generación, a la generación del milenio, y le estamos diciendo que esta generación hará que el remanente del día del Señor surja por causa de la predicación del Evangelio. Sí, en usted descansa la predicación del Evangelio, en usted descansa la última generación de creyentes, en usted descansa la última gran cosecha de creyentes, porque los días son malos y cada día la cosa se pone muy mala y se pone peor. Así es que en usted está el compromiso de predicar lo que sigue a continuación. En Proverbios 22:6 dice la Escritura, instruye al niño en su camino, sí, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Necesitamos instruir al niño en su camino, darle a conocer, enseñarle el temor de Dios, enseñarle los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto lo van a mantener con vida. Necesitamos reemplazar el teléfono inteligente que le dimos a los niños. Incluso desde 1 año ya el niño sabe usar su dedito.
ya sabe mover su dedito. Desde un año, ya no digamos en adelante, ya simplemente mueven el dedo y ya saben que el teléfono hace todo. Necesitamos reemplazar los equipos inteligentes en los niños que ya saben leer y escribir, y en lugar del libro darle una Biblia, porque esa Biblia va a salvar su vida, porque esa Biblia le va a dar paz, porque esa Biblia le va a dar esperanza, porque el conocimiento de Dios lo va a hacer un hombre diferente en esta generación del milenio. Dice más la Escritura, Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Escuche, tú, sí, tú que estás escuchando, y gracias por llegar al final de este video, gracias, tú. Necesitas conocer los mandamientos de Dios para enseñarlos a tus hijos. Si no los conoces, entonces, ¿cómo se los vas a enseñar a tus hijos? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta es la promesa de Dios. Por eso yo dije que lo más importante de todo es que usted escuche la voz de Dios. Nuestra situación es grave, es delicada. ¿Qué hacemos? Bueno, volvernos a Dios, guardar sus mandamientos para que nuestros días sean prolongados. Oye Israel, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Vamos pues en el nombre de Jesús a rescatar a nuestros hijos, a rescatar nuestra casa, a rescatar nuestro entorno. Saturemos nuestra vida de la palabra de Dios, saturemos nuestra vida de Cristo, volvámonos a Dios, volvámonos a sus mandamientos. Déjeme decirle finalmente ya que los días son malos. A la pregunta de ¿qué hacemos entonces sabiendo que vamos a morir? Lo que la Biblia dice que hagamos es que le pidamos a Dios sabiduría, inteligencia y dirección para que nuestros días sean contados justamente en eso, en sabiduría, en buenas obras, en buenas acciones. Que sean nuestros días contados en obediencia a Dios, que sean nuestros días contados en aceptar el sacrificio de Jesús, que sean nuestros días contados para que cuando Él venga nosotros nos mantengamos con esa esperanza de vida, y aún en la muerte, cuando Él venga, nosotros seamos levantados para su honra y para su gloria. ¿Qué hacemos pues entonces? Vivir diferente a como vive el mundo. Deje que el mundo viva como está viviendo. Usted es diferente. Usted fue escogido desde el vientre de su madre para salvación y para vida eterna. No se contamine con el mundo. No haga lo mismo que hace el mundo. Usted fue predestinado para ser santo de Dios, apartado del pecado. Usted fue predestinado para salvación y para vida eterna. Quizá no lo sabía, pero hoy lo sabe. Y ya que lo sabe, vuelve hacia Dios, vuelve hacia su palabra, vuelve a sus mandamientos y viva en esperanza en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios le bendiga. Bienvenido a la familia de la fe. Y si algo más pudiéramos hacer por usted, por favor, comuníquese con nosotros y estamos siempre para servirle. Que tenga un hermoso día. Resista esta contingencia porque va a pasar. Y después de que pase usted volverá a su vida normal, pero ya en una vida en Cristo Jesús.
Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que le espera al final de esta contingencia es una vida nueva en Cristo Jesús. Y lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojos, orar a Dios, reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador y pedirle a Dios que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Si así lo hace, usted será hijo de Dios, usted vivirá en esperanza eterna. Dios le bendiga. Hasta pronto.